ANS. 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 突撃のずっと眠ってた Chicos, buenos días, ¿cómo están todos? Espero que se encuentren muy bien. Como siempre les pido por favor cuidarse bastante. Al margen de que podamos o no estar en cuarentena o cuando termine la cuarentena, siempre debemos mantener los cuidados respectivos. La distancia, sí, la distancia social y protegernos, por ejemplo, el área de la boca con nuestros tapabocas, nuestros guantes o inclusive hasta nuestras viseras. ¿Ok, chicos? Importantísimo, por favor. Bien, el día de hoy, hablando de importantísimas cosas, vamos a hablar de un tema muy importante. Es la fotosíntesis. Yo sé que antes quizás ya has escuchado de esto, pero hoy vamos a entrometernos un poco más en este tema. Y les voy a demostrar el por qué es tan importante para todos los seres vivos, ¿sí? Al menos los que nos encontramos sobre la Tierra. Bien, vamos a comenzar entonces. La fotosíntesis es un proceso que realizan los organismos autótrofos. ¿Quiénes son los organismos autótrofos? Las plantas, las algas, principalmente las algas verdes, y también hay microorganismos como ciertos protistas que pueden realizar la fotosíntesis. Ahora, ¿para qué se realiza o por qué se realiza la fotosíntesis? La principal función de la fotosíntesis es obtener alimento, ¿sí? Normalmente a través de la fotosíntesis se obtiene carbohidratos, ¿ok? Y otro producto que es muy importante es el oxígeno, ¿sí? Porque después de producir estos carbohidratos también libera oxígeno al medio ambiente. Oxígeno que todos los seres vivos utilizamos para respirar, que son importantísimos, si no podríamos sobrevivir sin el oxígeno. He ahí la razón también de por cual es importante la fotosíntesis. La fotosíntesis, como dije, sirve para producir alimentos. ¿Qué cosa es lo que hace la fotosíntesis? La fotosíntesis capta la energía lumínica, ¿sí?, en forma de fotones. La energía del sol lo capta en forma de fotones. ¿Dónde sucede esto? Sucede en el cloroplasto. Y como ustedes saben muy bien, es una organela que se encuentra en las células vegetales. Esta organela contiene la clorofila, que es un pigmento que le da justamente la coloración verde. Este pigmento lo que hace es retener ese fotón de energía para pasarlo después a otras moléculas, que posteriormente va a servir para producir carbohidratos. ¿Sí? Bien. Para obtener un átomo de una molécula de carbohidrato, para obtener una molécula de carbohidrato, se necesitan 6 moléculas de agua y 6 moléculas de dióxido de carbono. El agua, recuerden, ingresa a la planta principalmente a través de la raíz, ¿sí? Y es transportada hacia las hojas o a las áreas verdes. El dióxido de carbono que se encuentra en el ambiente normalmente ingresa a la planta a través de los estomas. Si recuerdas bien, los estomas eran pequeños orificios microscópicos que se encuentran en el empez de la hoja, ¿sí? A través de ello ingresa el CO2, se une con el agua y con la energía lumínica que se obtiene del sol van a formar lo que son los carbohidratos y además se va a formar agua. Según la ecuación de la fotosíntesis, se necesitan, como les dije, 6 moléculas de agua, 6 de dióxido de carbono para formar una molécula de carbohidrato y oxígeno, 6 moléculas liberadas al medio ambiente. ¿Sí, chicos? La fotosíntesis tiene 2 partes, ¿sí? 2 fases bien definidas. Primero, la fase lumínica y segundo, la fase oscura. La primera, la fase lumínica, o también llamada fase fotoquímica, es obvio que se da durante el día o en presencia de la luz solar. Lo que sucede es que la energía del sol es captada, como les dije en un comienzo, por el cloroplasto, ¿sí?, a través de este pigmento llamado clorofila, y lo retiene estos fotones, esta energía. La clorofila va a pasar estos fotones a unos sistemas de varias moléculas, llamados fotosistema 1 y fotosistemas 2. En estos fotosistemas
van a pasar el fotón de molécula en molécula hasta formar compuestos. Los primeros compuestos que se forman de obtener esta energía lumínica son el NAD, ¿sí?, y el ATP. Son dos compuestos importantísimos que se forman en esta primera fase, el NAD y el ATP. ¿Y por qué son importantes? Porque estos van a servir para la segunda parte de este proceso, que es la fase oscura. La fase oscura, como dice su nombre, normalmente se hace en la noche. La planta va a utilizar este NAD y este ATP y lo va a incluir en un ciclo, el ciclo de Kelvin, el cual normalmente tiene el nombre del descubridor de este ciclo. La planta utiliza el NAD y el FAD en este ciclo, ¿para qué? Para poder llegar a producir los carbohidratos que tanto conocemos, como es la glucosa, ¿sí? Entonces, obteniendo la glucosa termina la fase oscura. Bien, chicos, eso es principalmente la fotosíntesis, ¿sí? Hemos visto algunos detalles más en esta ocasión que lo que siempre vemos y vamos a hacer un pequeñísimo repaso de lo que hemos acabado de ver. Fotosíntesis, recuerden, es un proceso que se realiza por los organismos autótrofos, ¿sí? Vale, de las plantas, las algas y algunos microorganismos. Se utiliza para obtener energía. La fotosíntesis capta la energía solar, ¿sí?, que la transforma después en energía química, el ATP que hemos visto. Ahora, normalmente se realiza en los cloroplastos, ¿sí?, donde encontramos el pigmento llamado clorofila. Esta clorofila retiene el fotón, la energía lumínica, para utilizarlo después. Tenemos que utilizar también el agua, tenemos que utilizar el dióxido de carbono. El agua entra a la planta por la raíz, el dióxido de carbono entra a la planta por los estomas, ¿ok? Ahora, la fotosíntesis tiene dos etapas o dos fases, la fase luminosa y la fase oscura. La fase luminosa también es llamada la fase fotoquímica, muy bien, en la cual ese electrón que fue absorbido y retenido por el pigmento clorofila es utilizado y es pasado de molécula en molécula en un par de sistemas llamados fotosistema 1 y fotosistema 2. Estos fotosistemas utilizan este electrón y lo pasan de molécula en molécula hasta formar dos compuestos muy importantes, el NAD, ¿sí?, y el ATP. El ATP ya lo conocemos, la adenosíntrifosfato o la molécula energética, ¿no? Entonces, en esta primera etapa se obtiene NAD y ATP. La segunda etapa, la etapa oscura o fase oscura, este NAD y este ATP es utilizado en el ciclo de Kelvin. Kelvin fue el investigador que descubrió este proceso, este ciclo, por el cual estas dos moléculas daban origen a lo que conocemos como glucosa, o el carbohidrato o la sustancia que es el alimento de los seres autótrofos. Ok, chicos, eso es toda la clorofila en sí. También ya les mostré la fórmula general y ahora para ustedes les voy a dejar su tarea. ¿Qué tal, chicos? Como siempre les dejo tareas sencillas, nada del otro mundo, recontra fáciles. ¿Ok? Quisiera pedirles por favor que esta parte de la fotosíntesis lo repasen muy bien y también os recuerden bastante su ecuación. Es importantísimo. Recuerden el por qué es tan importante para los seres vivos, ¿ok? Como detalle. Muy bien, chicos, no les quiero quitar más su tiempo. Cuídense bastante como siempre. Nos vemos. Pórtense bien. ¿Alguna vez os habéis preguntado cómo se nutren las plantas? Quizá muchos lo habéis escuchado, pero no sabéis exactamente cómo funciona ese proceso conocido como fotosíntesis. Comencemos por una explicación general. Las plantas, a diferencia de los animales, fabrican su propia materia orgánica que usan para sus funciones vitales.
es lo que se conoce como nutrición autótrofa. Sin embargo, para formar su materia orgánica necesitan una serie de elementos básicos, que son el CO2, el agua, sales minerales y luz solar. Así, la planta tiene los materiales básicos y una fuente de energía que permita mover la maquinaria celular. Las reacciones ocurren en las células de las hojas por lo general, en un orgánulo denominado cloroplasto. Los cloroplastos son orgánulos especiales teñidos con una serie de pigmentos que le ayudan a captar la energía proveniente de la luz solar y utilizarla para activar las reacciones. Para que tengáis un ejemplo más cercano, pensad en este orgánulo como las placas fotovoltaicas que utilizamos en nuestras casas o en juguetes para obtener electricidad. De forma que la luz llega a la placa y la placa consigue transformar dicha energía solar en energía eléctrica, o en este caso, energía química. Aparte de esto, las hojas poseen células encargadas de permitir la entrada de CO2, que se encuentra en estado gaseoso en el aire, y atraparlo dentro de la hoja para poder utilizarlo. A estas células se las conoce como estomas. Por otro lado, el agua y las sales minerales son traídas por la savia tras captarlo del suelo a través de las raíces. Reunidos todos los elementos, se producen dos fases de la fotosíntesis, la fase luminosa y la fase oscura. En la primera, la luz solar permite que se acumule energía química y poder reductor necesario para la siguiente fase. En este proceso se libera oxígeno a la atmósfera. La segunda fase se da sin necesidad de luz, aunque no necesariamente de noche. En esta etapa se consume el CO2 y la energía acumulada para formar azúcares como la sacarosa o el almidón, así como utilizar sales minerales como el nitrato para sintetizar aminoácidos, que son los elementos básicos de las proteínas. Y este sería el esquema general de la fotosíntesis con sus reactivos y sus productos finales.